Muy buenas tardes, mis compañeros Luis Casco, Nancy Teruel y su servidora Raquel Beites. Vamos a hablar acerca de la cicatrización, por lo que iniciaremos con una pequeña introducción. La cicatrización es un proceso biológico con reacciones bioquímicas y mitóticas celulares con tendencias a la curación y a la reparación de estas úlceras y heridas, ya sea por primera intención o por segunda intención, que más adelante se les explicará qué es esto. Una herida es una pérdida de la continuidad de la piel o mucosa producida por agentes físicos o químicos, que cursa con una serie de signos y síntomas, tales como la separación de los bordes de la piel, dolor, inflamación, hemorragia, etc. El proceso de reparación comienza en el mismo momento que ocurre el daño tisular. Para que se dé esto se va a llevar una serie de eventos. Uno de los primeros cambios observados en las primeras horas de los tejidos dañados va a ser la hemorragia local, la cual va a estar acompañada de la salida de proteínas plasmáticas y plaquetas hacia el intersticio y matriz extracelulares. Una vez fuera de los vasos sanguíneos, los eritrocitos, las plaquetas y las proteínas van a formar de inmediato lo que es el coágulo, el cual junto con los tejidos dañados van a liberar mediadores de la inflamación. Esto va a ser a partir de las primeras 3 o 4 horas. Luego, alrededor de las 48 horas, se van a presentar los macrófagos junto con los neutrófilos. Estos solo se van a poder observar microscópicamente. Estos van a fagocitar los restos celulares originados por el daño tisular. Y luego, aproximadamente de las 72 horas después del daño, a raíz de la secreción local de los factores de proliferación celular, estos van a comenzar a detectar los tejidos dañados, la proliferación y las células mesenquimales, como son los fibroblastos, los angioblastos y los neoplastos. Estos tres tipos de células, de manera armonizada, van a presentarse en la reparación y la cicatrización a través de los procesos, los cuales denominamos fases. En estas fases se va a dar lo que es la fibrosis. Los fibroblastos son las células mesenquimatosas más importantes del tejido conectivo. Estas se van a encargar de sostener los tejidos normales y en caso de daño van a dirigir el movimiento de otras células dentro de los tejidos en reparación. En tejidos normales se puede decir que estos van a estar por lo general en estado de reposo, pero cuando hay daño tisular son activados por señales parácrinas emitidas. Para lograr la proliferación de este, por lo que vamos a necesitar factores generados por los macrófagos, como ser el factor plaquetario de crecimiento, el factor fibroblástico de crecimiento, factor de crecimiento que es parecido a la insulina, y factor epidermal de crecimiento. En estos daños fisiológicos también vamos a encontrar factores que van a inhibir la proliferación de fibroblastos, como son el interferón alfa y beta. Una vez activados, van a entrar en mitosis, proliferando nuevas células, como la síntesis de colágeno y la producción de adesina. Esta va a ser la atribución más importante por los fibroblastos, los cuales los van a convertir en células predominantes. Y además, en condiciones normales o ópticas, el exceso de las matrices extracelulares van a desaparecer progresivamente, por lo que son degradados por enzimas correspondientes como las colagenasas,
Elastasas, glicoproteinasas, que son secretadas por los mismos fibroblastos y también por los macrófagos, pero que en condiciones adversas la proliferación exagerada de fibroblastos y sus mátrices se van a acumular de manera progresiva. La consecuencia de esta pues no va a ser deseada, pues la formación, digamos la estructura del órgano normal del tejido, pues no va a ser la que nosotros queramos. Otra de las fases de la reparación va a ser la angiogénesis y la neovascularización. La formación de los nuevos vasos sanguíneos pues va a ser indispensable para la reparación de los tejidos dañados. Entonces, ¿qué es la angiogénesis? Pues va a ser el proceso mediante el cual la formación de los vasos sanguíneos en los sitios dañados, lo cual es muy necesario para restaurar el flujo sanguíneo. El resultado de todo este proceso pues va a ser la neovascularización. Este proceso se va a dar a partir de las 72 horas. La superficie de las heridas relativamente va a presentar isquemia y la cicatrización pues se va a considerar potente hasta que el flujo sanguíneo se restaure y permita que el oxígeno llegue y también los nutrientes. Microscópicamente pues se va a poder apreciar la formación de estos pequeños capilares, los cuales van a nacer y se van a extender a partir de las vénulas en respuesta a los estímulos emitidos por un grupo mensajero químico llamado factor angiogénico, como ser la heparina, factor de crecimiento de transporte, factor de necrosis tumoral, prostaglandinas y angiotendinas. Estos pues van a causar pequeñas fisuras en las paredes de las vénulas, precisamente en el borde de las vénulas orientada hacia la lesión. A través de estas fisuras pues las células endoteliales se van a multiplicar y se van a extender su citoplasma y van a formar lo que es un túbulo, o sea, un manojo de capilares, en el que los eritrocitos y los leucocitos se van a dirigir hacia el epitelio de restauración. A continuación les hablaré sobre la retracción tisular. Este es un estadio por el que pasan los tejidos en reparación. Primero se hace la reducción del tamaño de la lesión a través de los miofibroblastos y su contracción. Esta contracción es el proceso del cierre por un movimiento de los bordes de la herida hacia el centro. Y este proceso escoge la herida y causa una contractura. Más adelante les explicaré sobre qué causa una contractura. Continuando con el mecanismo de retracción, se verá con más detalle en secreciones de la piel y mucosa. La contracción va a reducir lo que es un 70% del tamaño de una lesión. Los miofibroblastos, estos van a proliferar y migrar dentro de los primeros 2 y 3 días siguientes al daño tisular, para finalmente contraerse y así reducir el tamaño de la lesión. Estos miofibroblastos establecen conexiones al espacio extracelular en los bordes de la herida y se conectan unos con otros mediante desmosomas. Entonces, cuando los fibroblastos se contraen, liberan lo que son el colágeno y proteoglícanos, que estos aseguran un nuevo tejido en el lugar afectado. Esto es una formación deficiente de la cicatriz, es decir, una formación de contracturas. ¿Por qué se da esto? Esto se da por una contracción exagerada en el tamaño de la herida, lo que da lugar a la contractura y también provoca deformidades en las heridas y los tejidos alrededor.
por lo que este mecanismo de retracción tisular, igual que la fibrosis, son un arma de doble filo porque en condiciones normales va a favorecer lo que es la cicatrización, mientras que en condiciones desfavorables es grave en el órgano afectado, como se lo expliqué en la imagen anterior. También en caso de ciertas lesiones hepáticas crónicas, donde la retracción de las áreas en reparación pueden ocluir los vasos sanguíneos o los conductos biliares. La epitelización, esto ocurre en los tejidos que poseen células epiteliales, como la piel, membranas, mucosas, glándulas. El movimiento y asentamiento de estas nuevas células es facilitado por membranas basales. Por ejemplo, las células mesenquimatosas, estas reaccionan a factores de crecimiento celular, iniciando la fibrosis, angiogénesis o retracción tisular. Las células epiteliales estas responden a sus propios mensajeros químicos de reparación. Esto se da a través de factores de crecimiento. También las células viables en los bordes epiteliales de la lesión se dividen y se desplazan. ¿Cómo ocurre este proceso de epitelización? Se da por un restablecimiento de la integridad y fuerza del tejido. En la primera imagen podemos observar, básicamente es un engrosamiento de la epidermis en borde de la herida. Las capas del epitelio se restablecen y al final la capa superficial se queratiniza. Los queratinocitos, estos se desprenden de la membrana basal y penetran en la base de la herida por debajo de la costra. Y estas células epiteliales son importantes porque ellas fagocitan los residuos como tejido muerto o bacterias. También los queratinocitos basales, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas son principales células responsables de la epitelización de la cicatrización de la herida. En la siguiente imagen, para que se lleve a cabo la epitelización de la herida, los queratinocitos deben migrar desde los bordes de la herida y luego esta migración será sobre la matriz definitiva, que esta es rica en colágeno. En algunos casos las células epiteliales estas recubren áreas de inflamación crónica, por ejemplo en una cistitis polipoide, donde el epitelio crece en los bordes de tejido fibroblástico. Tejido de granulación. Bueno, esto para una reparación idónea, las matrices extracelulares deben ser paulatinamente absorbidas. La fibrosis y la neovascularización deben desaparecer, la retracción cicatrizal debe reducir el tamaño de la lesión, la reepitelización debe culminar con la restauración completa del tejido dañado. Pero, sin embargo, hay factores que afectan la reparación correctamente, tales como los factores directos. En ellos encontramos que son la contaminación o infección, daño persistente o traumatismo, reducción del reporte sanguíneo. Los factores indirectos como estrés, hormonas antiinflamatorias, diabetes mellitus, desnutrición o inmunodeficiencia. La inhibición de la reparación normal de un órgano o tejido causa respuesta exagerada de fibrosis y a eso le llamamos fibroplasia. Esto acompaña la inflamación crónica y la epitelización defectuosa, por lo que se determina un tejido de granulación. El tejido granular lo que viene haciendo es llenar el agujero que dejó la herida, formando nuevos vasos sanguíneos
los fibroblastos, células inflamatorias, células endoteliales y los miofibroblastos. Por lo que es importante la disposición de colágeno porque aumenta la resistencia de la herida. Como podemos observar, esto es más frecuente, su presencia en la piel y las mucosas, pero puede desarrollarse en todos los órganos. Los caballos son propensos a producir abundante tejido de granulación en las heridas crónicas. También podemos observar en la siguiente imagen del corte histológico un tejido de granulación y los vasos neoformados de un infarto agudo de miocardio. Y bueno, ¿quiénes permiten que se venga la granulación? Estos son los macrófagos de la inflamación, quienes ayudan en la estimulación de este proceso. Los fibroblastos son los que estimulan la angiogénesis, que es lo que importa al inicio. ¿Y por qué importa al inicio? Porque si llega oxígeno y llegan nutrientes, van a venir células que van a continuar en el proceso, como lo son las células de la epitelización. Continuando con el tema de cicatrización, tenemos lo que es la división. Trigo la divide en dos grandes grupos o dos tipos de cicatrización. Cabe recalcar que en otros tipos de fuentes puede haber una tercera división o un tercer grupo, pero en este caso solo vamos a explicar dos de ellas. Tenemos lo que es la cicatrización por primera intención y la cicatrización por segunda intención. La cicatrización por primera intención, esta se da básicamente en incisiones quirúrgicas sépticas y en cortes limpios. Y la cicatrización por segunda intención, a diferencia de la primera, es que sus cortes van a ser más extensos y al momento de cicatrizar la herida y al momento de la aposición de sus bordes, estos no van a hacer de manera óptima, sino que van a necesitar una posterior ayuda para su aproximación y su cicatrización. Bueno, algunas de sus características de la cicatrización por primera intención son que se llevan a cabo en condiciones óptimas. Tienen una correcta posición de los márgenes de la herida, como se los estaba explicando. Esta se forma también un hematoma en sus bordes. Este hematoma va a ayudar a la aproximación o a la quimiotaxis de las células inflamatorias a lo que es la herida, para posterior haber una proliferación de los que son las células que van a ayudar a cicatrizar y a dejar lo que es el tejido nuevo de cicatrización. Bueno, esta también se produce una regeneración completa. El reemplazo del tejido no va a dejar mayor cicatriz. Como podemos observar, la posición de los bordes de la herida va a ser de manera correcta, en donde se va a necesitar ayuda de puntadas para que se dé la formación del tejido nuevo que reemplazará al tejido que ha sido dañado, en donde se dará lo que es la epitelización y la reparación del tejido conjuntivo. Pero para que se dé esta cicatrización se tienen que dar 4 fases o 4 procesos, de los cuales se empieza con la formación del coágulo. Esta formación del coágulo se da a través de lo que son factores y permite a que estas plaquetas puedan fagocitar lo que son estas células que han sido dañadas. Luego se da la formación del hematoma o la inflamación, en donde este hematoma servirá de puente entre los dos bordes y permitirá a que macrófagos y neutrófilos lleguen al área para poder fagocitar restos o inclusive agentes patógenos que se podrían encontrar en la herida. Posterior o horas después se produce lo que es la formación de la costra, en donde se da lo que es la proliferación tanto de células endoteliales, queratinocitos y fibroblastos,
en donde estos fibroblastos y miofibroblastos van a adentrarse a lo que es el coágulo para poder dejar secuela de lo que es un tejido de granulación, y este tejido de granulación servirá para que se remodele lo que es la matriz extracelular de lo que es la piel, en donde estas células endoteliales luego proliferan a través de mitosis para poder, y estos queratinocitos igual, para poder reemplazar lo que es el tejido que ha sido dañado y poder completar lo que es la cicatrización. La cicatrización por segunda intención, esto ocurre en condiciones desfavorables en donde la posición de sus márgenes no será de manera correcta, e inclusive en donde factores tanto extrínsecos como intrínsecos inhiben lo que es la reparación y la cicatrización del tejido, en donde ésta se formará, al igual que la cicatrización por primera intención, un tejido de granulación, pero como estas se producen en los que son heridas extensas de la piel, entonces por ende el tejido de granulación será mayor a lo que fue formado en lo que es la cicatrización por primera intención. Los cambios celulares y químicos serán los mismos que ocurrieron en la cicatrización por primera intención. La diferencia está en la severidad y la intensidad de los cambios, e inclusive en donde factores tanto extrínsecos como intrínsecos inhiben lo que es la reparación y la cicatrización del tejido, en donde ésta se formará, al igual que la cicatrización por primera intención, un tejido de granulación, pero como estas se producen en los que son heridas extensas de la piel, entonces por ende el tejido de granulación será mayor a lo que fue formado en lo que es la cicatrización por primera intención. Los cambios celulares y químicos serán los mismos que ocurrieron en la cicatrización por primera intención. La diferencia está en la severidad y la intensidad de los cambios. La cicatrización por segunda intención se da cuando hay destrucción de la piel extensa y se propiciarán factores adversos a lo que es la cicatrización. Tenemos lo que es la pérdida de la continuidad, en donde se da principalmente por las laceraciones extensas de la piel, la destrucción completa de células propias, en donde se da por quemaduras extensas, la infección o contaminación, ya sea porque el instrumento con el que se hizo el daño o la herida estaba contaminado, o ya sea también porque el animal se ha estado lamiendo constantemente y estas bacterias no permiten que se cierre de manera correcta o que se den los procesos y las fases para lo que es su cicatrización. También está lo que es la isquemia o falta de irrigación y de llegada de oxígeno a lo que son las células, por ende estas no tendrán una función adecuada. También está lo que es el daño físico, ya sea por constante movimiento o traumas posteriores a lo que es la cicatrización y que estas no permitan a que se cicatrice de manera correcta. También está lo que es la sepsis y la malnutrición, en donde esta juega un papel importante, ya que se podrá saber si el animal o no está inmunodeprimido y la herida que se hizo el instrumento con que se hizo la herida estaba contaminada, no va a poder a que estas células inflamatorias, como sean los neutrófilos y los macrófagos, lleguen al área para poder fagocitar lo que es este antígeno o estas bacterias, y no se dará lo que es una cicatrización correcta. Y también están lo que son las enfermedades genéticas. Células como neutrófilos y macrófagos son disfuncionales y deficientes. Bien, como podemos observar en la imagen que fue recuperada de la página web del diagnóstico veterinario, donde se presenta este paciente con esta mordedura, de los cuales se presentan dos de los factores adversos, como ser una isquemia por desgarro del tejido y una contaminación o infección del área por la inoculación de las propias bacterias que se encuentran en la boca del animal que lo mordió. Es importante tener en cuenta una buena sepsis del área y un buen drenaje para que no se acumule lo que son exudados dentro de la herida
y al final no ser perjudicial para la cicatrización. Para que se dé una buena cicatrización, se debe tener en cuenta un buen lavado, una buena sepsis y una buena sutura. En este caso se hace lo que es la sutura de nylon entre los bordes del tejido cutáneo sin ejercer tanta tensión y ni cubrir la herida. Una vez limpiando lo que es la zona, se debe proteger con vendaje humedecido o sustancias con preparados comerciales como ser el aloe, como ser también el azúcar, o a veces también que se utiliza lo que es la miel para ejercer una buena cicatrización, una buena proliferación de estas células para estimular esta cicatrización. A partir de las 3 semanas es posible observar o apreciar una reducción o contracción de la herida y se empieza a observar lo que es una epitelización. En este periodo ya se puede dejar al aire, o sea, ya no va a estar cubierto con el vendaje. El vendaje se tiene que quitar una vez al día por lo menos, siempre y cuando se debe tener en cuenta a que la desecación no produzca lo que es una costra abundante y que vaya a retrasar lo que es el proceso de cicatrización. En resumen, este tipo de heridas se presentan o se dividen en lo que es el grupo de la cicatrización por segunda intención, ya que se utilizan lo que son vendajes o elementos extras para poder ejercer una buena cicatrización. No solo basta con una buena sutura, hay que tomar en cuenta estos factores adversos que pueden ser perjudiciales para que se dé una buena cicatrización. Factores influyentes. Algunos de los factores que influyen para una buena cicatrización están tanto los factores mecánicos como ser la compresión y la movilidad, que impiden una buena aproximación o una buena posición de los bordes de la herida, por ende no va a haber una buena cicatrización. Están también lo que son el factor hormonal, como ser estos glucocorticoides que alteran lo que es una respuesta inflamatoria. No va a haber una respuesta inflamatoria, no van a haber células que lleguen a proliferarse y a poder cicatrizar el área. Está la diabetes mellitus y está lo que es la temperatura local, que juega un papel muy importante como factor influyente para que se dé una buena cicatrización. Conocemos los efectos biológicos, algunos de los efectos biológicos que tiene el calor a nivel local, como ser un efecto vasodilatador, un aumento de la permeabilidad capilar, un aumento de la actividad enzimática y metabólica y un efecto antiflogístico. Antiflogístico quiere decir que disminuye lo que es la inflamación. Hablaré sobre la hipoproteinemia, que esta es una deficiencia de proteínas. Tanto en animales jóvenes y adultos las concentraciones de hemoglobina y del paquete celular sanguíneo bajan y a veces presentan edema en las zonas bajas del cuerpo. En esta hipoproteinemia no se proporcionan los aminoácidos esenciales necesarios para la regeneración. En las infecciones, estas prolongan una respuesta inflamatoria y disminuye la actividad fibroblástica. También altera la angiogénesis, causa una deficiencia de la barrera epitelial contra las bacterias. Esta no cicatriza si no se trata a tiempo lo que es la infección. También difiere en el cierre de la herida si existe una infección rápida. Como pueden observar en la imagen, esta es una gata esterilizada de hace 8 días de la cirugía. Y en 2 ocasiones ha rechazado los puntos y se puede observar la inflamación, que es una evidencia de una infección, por lo que esta impide la cicatrización. En la edad, la función de la célula requerida para la curación adecuada disminuye con la edad.
es decir, que la epidermis se adelgaza y la hace más susceptible a las lesiones. Entonces también puede desarrollar enfermedades crónicas, por lo que necesita un ambiente rico en oxígeno para promover la cicatrización. Esto es más que todo en animales viejos, y en los animales jóvenes regenera más fácil